¿Cuándo usted? ¿A qué le duele el estómago? ¿Un día, 3 días, una semana, un mes? ¿Cómo comenzó ese dolor? Empezó de la noche a la mañana, o sea, brusco, o poquito a poco. ¿Cómo fue el curso? Desde que apareció hace una semana, ¿está igual el dolor? O sea, ¿está estacionario o ha empeorado? Es progresivo. Ahora, el formato de la universidad nos pide colocar esta parte que es el contexto. O sea, empezar el paciente con diabetes mellitus hace 5 años. Paciente con cáncer de tiroides, tanto. O sea, como para que yo dirigirme ante qué paciente estoy. Luego, obviamente, vamos a ver de los síntomas. Primero se viene por dolor, ¿qué parte del cuerpo le duele? Si es de la cabeza, ¿qué cualidad es? O sea, si le duele como punzada, le duele como taladro, le hinca, tiene un dolor sordo allí, ¿cuánto le duele? ¿Le duele poquito? ¿Le duele mucho? ¿Cómo ha evolucionado el tiempo este dolor? Si ha habido junto con el dolor algo que empeore el dolor, la luz, algo que le alivie el dolor, ponerse tapones de oídos, si además, si junto con el dolor tiene otras manifestaciones. Entonces, esto vamos a ver en esta parte, la enfermedad actual. Muy bien, entonces la enfermedad actual es el tiempo de enfermedad desde que el día se le presentó hasta el día que acude al hospital. Por ejemplo, si el paciente viene el 11 ¿de qué mes era? Pues el 11 de mayo. Tiempo de enfermedad, 1 semana. Y si me piden que yo redacte la historia clínica el 18, dirá, paciente ingresa al hospital con un tiempo de enfermedad de 1 semana, caracterizado por cefalea y todas las características. Luego contaré, durante la hospitalización pasó esto, o sea, desde el 11 hasta el 18 que yo le hago la historia clínica. Porque la historia clínica de enfermedad tengo que contarla hasta el día que yo laboro. Idealmente sería el día que ingresa hacerle la historia clínica, pero no lo hacemos, pues, ¿no? Nosotros cogemos un paciente hospitalizado en todas las universidades siempre es así, salvo que y ya reciben al paciente cuando están en su guardia. ¿Sí? Entonces, los síntomas que me dice, ¿cómo es que yo elaboro la enfermedad actual? Le pregunto, señor, cuénteme cómo empezó su enfermedad. Y el paciente me va a contar. Yo de forma, ¿qué les digo? En forma delicada, colocaré algunos datos como que siglas, ¿no? Porque no está bien que el paciente esté hablando y yo montón escribiendo. Entonces, algunas siglas que me orienten, flechitas, círculos, lo que cada uno considere. Entonces, le tengo que decir la enfermedad actual, cómo empezó la enfermedad, la forma de comienzo. La forma de comienzo son 2, forma de comienzo brusco y forma de comienzo insidioso. Insidioso es que me empezó a doler poquito a poquito. Y, por ejemplo, la apendicitis. Estaba dormida y ¡pum! Me levanté y bruscamente me dolió. O estaba cortando algo y, no sé, me dio una convulsión. Entonces, eso fue brusco, no que de poquito me moví una pierna, al día siguiente la otra, no, eso es brusco.
curso, puede ser estacionario. O sea, yo he tenido el mismo dolor desde que empezó. Progresivo, muy difícil regresivo, porque regresivo no vendría el paciente. Si los síntomas permanecen iguales, si empeorado, es la parte de forma de comienzo. Ahora vamos a ver, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Ya. Es que como no veo acá, de verdad que todos hemos tenido que aprender sí o sí estas nuevas herramientas. Bueno, ya, a medida que avancemos ya seremos más tromes en esto. Bueno, ahora voy a colocar en contexto lo que me dice el paciente. Por ejemplo, acá tenemos paciente, molestia principal, dolor precordial y disnea. Tiempo de enfermedad, 30 minutos, antes del ingreso a emergencia. Ahí es, antes del ingreso a emergencia. Forma de inicio, brusco, y curso progresivo. O sea, de que quiere decir, ese paciente probablemente tiene un infarto, que le dolió el pecho y que le falta el aire. Y que empezaba hace 30 minutos y ha sido brusco. Estaba capaz sentado viendo el televisor y ha empezado el dolor. Y he estado allí y parece que empeora. Y luego voy a esta parte que están pidiendo. Entonces acá tenemos paciente con antecedente de hipertensión desde hace 20 años. Hasta ahí, si desean, pueden colocar. Porque el antecedente con todas sus características lo colocamos en la parte de antecedente. Pero si queremos, colocamos en tratamiento y tanto, para colocar en el contexto. Y de ahí empiezo yo a redactar. Refiere que hace 30 minutos, mientras estaba durmiendo, presenta dolor precordial a nivel tanto. Entonces es la parte primera que nos piden y quién es el paciente. Ahora vamos a hacer, después que le hemos dejado hablar al paciente, tenemos que, en forma como si fuera una novela, el relato cronológico. Hace un año refiere que lo operaron de colecistectomía. Hace 11 meses refiere que nuevamente tuvo una reoperación porque tuvo un cálculo en el colédoco, presentando un dolor a nivel de hipocondrio derecho durante 6 meses que empeoraba con comidas copiosas como menestra, como frituras. Se ha mantenido ese dolor por unos 8 meses. Hace un mes nota que en la piel y mucosas tiene ictericia. Y hace una semana esa ictericia se acompaña de una sensación de masa a nivel de hipocondrio derecho, náuseas, y hace 3 días que las náuseas se hacen más frecuentes, llegando a los vómitos. Entonces cuento al paciente, dependiendo cuánto el tiempo de enfermedad actual. El tiempo de enfermedad actual, una semana, yo empiezo el relato. Una semana refiere el paciente, tanto. Tiempo de enfermedad, 12 horas. Hace 12 horas el paciente refiere que mientras estaba cruzando sufrió el atropello Entonces el tiempo de enfermedad es el mismo con que yo voy a empezar el relato del paciente. Entonces el relato de la enfermedad, primero hay que dejarlo que él nos cuente y luego ya vamos nosotros. Cómo empezó la enfermedad, qué síntomas presentó, cómo ha evolucionado esos síntomas. Ahí. Si me presenta dolor, tengo que ver todas las características del dolor. Si me dice vómitos, tengo que ver cuántas veces vomitó, si era antes o después, o no se relaciona con los alimentos, si es por ratios, si es con rasgos sanguinolentos, de contenido alimentario. Entonces, tengo que averiguar de todo lo que me diga el paciente, desmenuzar el síntoma. Por ejemplo, la
parte cronológica, ¿no? Con dolor. Hace un día a ese dolor se agrega vómito. Hace 6 horas el cuadro empeora, no puede deambular. Acá hay algunas características, por ejemplo, en hay varias de Alicia Fredusac, ¿no? O sea, vemos en la A el dolor, ¿dónde le apareció? En la cabeza, localización, ¿en qué parte de la cabeza? En la frente, en la parte occipital, en la parte parental. Intensidad del 0 a 10, cuénteme, ¿cuánto es este dolor? El carácter, acá dice cómo es el carácter, ¿no? Es como cólico, es sordo ahí, parece que tuvieras, parece que no tuvieras, es opresivo, como el dolor del infarto, es pulsátil, es punzante, ese es el carácter. Irradiación, ese dolor se queda ahí, se va hacia la parte lumbar, se va hacia el cuello. ¿Con qué le pasa el dolor? Cuando se acuesta, cuando toma paracetamol. ¿Con qué frecuencia? ¿Tiene todo el día el dolor si usted no toma nada o es por ratos? Cuando le viene el ataque del dolor, ¿cuánto tiempo más o menos le durará? ¿Qué síntomas se acompaña? Cuando le viene el dolor, también le viene sudoración, también nota que tiene sensación de que se siente caliente, o le molestan los ojitos, o le zumban los oídos, o ve lucecitas de colores. El horario es, persiste todo el día o predomina más en la mañana, en la noche, o es indiferente del tiempo. Si es, por ejemplo, diarreas, cámaras diarreicas. ¿Cuántas cámaras diarreicas ha hecho ayer? Frecuencia. He hecho 5, he hecho 10. ¿Cuánto era más o menos, no? Obviamente nadie midió ni el vómito, nadie midió la hemoptisis, nadie midió. Pero entonces más o menos yo le diré cuánto, una cucharada, traemos una cucharada grande, es 15 mililitros. Media taza, sabemos que una taza es 250 mililitros, entonces en la mitad 125. Le diré un tazón, que es más o menos 500, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuánto es la cantidad? Como le repito, nadie lo mide, ¿no? Solamente nosotros por referencia les diremos. Ahí. Si es las cámaras, el número, ¿no? ¿Cuántas veces? Si el síntoma se puede catalogar en extensión, por ejemplo, tengo manchitas. A ver dónde. Tiene manchitas en el brazo, en la pierna, en mi cuerpo derecho. Esto lo vemos más en la parte de la piel. Entonces, esa es la cantidad. Los factores que alivian o agravan. Obviamente, a medida que avancen en el curso y tengan más experiencia, van a conducir mejor las preguntas. Van a ver de que, por ejemplo, el cólico renal es un cólico que se va hacia la ingle, de que el paciente dice empieza en la espalda y baja, baja, baja hasta la parte de los genitales, se acompaña de náuseas, ¿no? Por ejemplo, el vértigo empeora si tú subes escaleras, si te agachas la cabeza, si giras bruscamente. Entonces ustedes van a decir, empeora con esto, porque el paciente es muy difícil que les diga, tengo un vértigo objetivo, empeora con los Valsalva, muy, muy difícil, ¿no? Nosotros tenemos. Acá tenemos como que un ejemplo, no es perfecto, es corregible, de un modelo de anamnesis, de la parte de enfermedad actual. Molestia principal, este paciente ingresa por cefalea, por disartria y déficit motor. O sea, probablemente ha tenido una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y ha hecho una enfermedad cerebrovascular. Tiene dolor de cabeza, no puede hablar y no mueve el brazo, no mueve la pierna, no sé, el déficit motor. Tiempo, ha sido 1 hora antes del ingreso a emergencia, ha sido brusco y ha sido progresivo.
o estacionario, estaba igual. Acá ya me dice quién es. Me dice que es un paciente hipertenso, hace 10 años, en tratamiento regular con losartán en los últimos 12 meses. Y luego voy al relato. Familiares me dicen que hace 1 hora, mientras estaba sentado, presenta cefalea de gran intensidad, 9/10, holocranial, o sea, toda la cabeza le dolía, radiaba hacia la nuca, el carácter era tipo taladrante, empeora al agacharse. Luego, aproximadamente media hora, tiene 2 episodios de vómitos explosivos, amarillentos, 50 centímetros aproximadamente. Luego, nota dificultad para hablar, disminución de la fuerza de mi cuerpo izquierdo, que le dificulta ponerse de pie y acude a la emergencia donde quieren observación. Entonces, como que las molestias principales trato de desmenuzarlo lo máximo que pueda. Acá hay otro ejemplo, molestia principal, disnea y edema en miembros inferiores. Este paciente me dice tiene antecedente de diabetes y 3 días, tiempo de enfermedad 3 días, empiezo 3 días. Refiere disnea. Siempre que hablemos de disnea, tenemos que ver que la disnea o falta de aire es a esfuerzos moderados, es a esfuerzos a mínimos esfuerzos o al reposo. La disnea, que es la clasificación NIJA, en adelante van a ver. Entonces, este paciente empieza con disnea, a esfuerzos moderados, y luego le dificulta hacer sus actividades habituales. 2 días presenta ortopnia y la disnea progresa a mínimos esfuerzos. 1 día ya se presenta en reposo y lo traen al pacientito. Acá tenemos otro paciente, disnea, fiebre, tos. Entonces parece un cuadro de neumonía. Igual, paciente con antecedente de cáncer de mama, 5 días, presenta tos seca, de presentación esporádica. 3 días, tos de gran intensidad, sensación de alza térmica. La diferencia que vamos a colocar en el relato, cuando es sensación de alza térmica y cuando es fiebre, para nosotros es lo mismo, ¿no? Pero la sensación de alza térmica es cuando yo siento fiebre, pero no me puse el termómetro. En cambio, cuando yo coloco fiebre, generalmente grados. Entonces, eso es lo que vamos a colocar. La otra parte de la historia clínica es las funciones biológicas. Las funciones biológicas, que es muy importante generalmente en los adultos mayores. Biológicas, el apetito, sed, las deposiciones, la diuresis. Este es delta de peso, o sea, si ha bajado de peso, si el peso se mantiene, si ha subido de peso. Obviamente la mayoría les va a decir, no lo sé porque no me he pesado, pero tenemos que decirle en factor de la ropa, cómo le está la ropa. Si la ropa le está igual que siempre, si le está más floja, si le está más ajustada.
Vamos a ver funciones biológicas, vamos a hablar un poquito, ¿no? Del apetito, qué alteraciones puedo tener, hiporexia, polifagia, o hiperfagia, anorexia o disfagia. En la parte de posiciones, este es lo habitual que tengo que describir. Color pardo amarillento, esa es la cantidad más o menos. Y lo normal es esto, ser 1 a 3 veces cada día, o una vez cada día, o una vez cada 2 días. Esto es lo como que habitual en cada paciente. Si hace una vez cada 3 días, 2 veces por semana, ya lo colocamos estreñimiento. Si hace 4 veces al día, 5 veces al día, ya puede ser de posiciones semilíquidas, de posiciones sueltas, de acuerdo a la consistencia. La orina, lo habitual es, de acuerdo al de litro a litro y medio. El patrón de micción es más o menos 4 o 6 veces al día. Y más o menos unos 300 orinamos cada vez. Llamamos poliuria si el paciente orina 3 litros, 4 litros, hay que apagar el audio por ahí. Oliguria, menos de 400. Anuria, o no orina o es menos de 50 mililitros en 24 horas. Algunos lo refieren menos de 200 mililitros. La parte de sueño, bueno, varía. Cuando le decimos, señor, usted duerme tranquilo, ¿cuántas horas duerme? Es variable, ¿no? Desde el recién nacido que duerme como 20 horas al día hasta el adulto mayor que duerme 4 a 6 horas. Luego vamos al punto 5, que es la parte de los antecedentes patológicos. Esto es como los datos de filiación, lo que le voy a preguntar al paciente. Le voy a preguntar las enfermedades anteriores que ha tenido y cuál ha sido su tratamiento. Siempre orientando a las enfermedades principales. Diabetes, cáncer, tuberculosis. Entonces, eso voy a preguntarle. Si ha estado hospitalizado previamente, si lo han operado, y si se acuerda, que me diga el nombre de su cirujano y si salió todo bien en la operación o hubo alguna complicación. Bueno, acá también te piden eliminación de parásitos, si hubo algún accidente, si haya tenido fisura, fractura, si ha hecho en alguna vez el uso de transfusiones, cuándo es la última vez que fue al oftalmólogo, alergia a algún medicamento. Si es alérgico, se coloca en la carátula de la historia, se coloca alérgico a penicilina, alérgico a los AINES, alérgico a metamizol. Las alergias, acá te piden alergias a medicamentos, pero también hay alergias al polen, alergias a disolventes, hay algunos alergias a alimentos, a maní y medicinas de consumo. Las medicinas de consumo más habituales que hay que preguntar son 3. Una, si toma algo para el dolor, porque las dolo es muy común, dolo neurobión, dolo quimagésico, dolo quitadol, todo lo que es dolo. La otra medicina que es de consumo es la medicina para dormir. Y la otra que es para el estreñimiento, si relax, esas cosas puede estar tomando el paciente, hay que preguntar. Luego vamos ya no a los antecedentes personales, sino a los antecedentes familiares. Le voy a preguntar cómo están sus papitos, si están bien y si sufren de alguna enfermedad y si ha fallecido, de qué han fallecido. De sus hermanos igual,
Si tiene 3 hermanos, pues me contará cómo están sus 2 hermanos. Si tiene 10, échense a escribir los 10 hermanos, ¿no? Su esposa, sus hijos, si sufren alguna enfermedad, y hay que colocar. Siempre guiándonos de la parte genética, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la hipertensión tiene un componente genético, la diabetes también, las neoplasias también, tuberculosis más que todo por la parte del ambiente. Y finalmente nos piden la anamnesis por aparatos y sistemas. Nosotros hemos enfocado la parte principal por la que viene el paciente, la parte de la enfermedad actual, la molestia principal, y hemos tratado de ver las características por la que ingresa. Pero ¿qué tal si esta paciente tiene algunos rasgos si es mujer, tiene algunos rasgos de sangre, cuando va al baño y nunca se ha hecho un Papá Nicolau? Entonces podría estar por ahí ocultamente, que no es el motivo de ingreso, una enfermedad del cuello uterino y que se me haya pasado por alto. Por eso, esto es la anamnesis. Yo pregunto en forma ordenada, siguiendo el guión de la historia clínica. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Ve bien? No. ¿Algún problema en los ojos? No. ¿Algún problema en los oídos? A nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, tiene mareos, alguna vez ha tenido dolor precordial, gastrointestinal, dolor a nivel de estómago, prurito, ictericia, y así voy preguntando. La idea es de que si alguna enfermedad oculta ha pasado, entonces con esto lo vamos a ver. Bueno, esa es la parte de conclusión de que el perfil del paciente para ver al paciente de forma integral. Las referencias que ya las tienen. Vamos a la parte de preguntas. No puedo verlos. Ah, porque no ponen su video, o porque yo me había equivocado. La clase le envío al delegado de mi grupo, la clase que no está en el banner, para que les pueda ayudar. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, solamente concluir de que a medida de que avancen en la asignatura, a medida que conozcan más síndromes, van a redactar mejor la anamnesis. Cuando nosotros hacemos la especialidad,
de residentado de primer año tenemos que hacer las historias clínicas nuevamente como internos de todos los que ingresan. Y primer mes, a cómo hacemos al 9º mes de residentes, varía muchísimo, porque un poco que obtenemos más experiencia mientras redactamos más historias clínicas. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 ingresos, ya haces 8 ingresos. Por ahí al día siguiente te destrozan la historia clínica. Al día siguiente otra vez así, hasta que ya mejoras. Entonces, en la redacción de la historia clínica es redactarla y si no te gusta, volverla a redactar. Y mientras nefrótico. No viene por un síndrome nefrótico, sino viene el paciente porque tiene un edema en miembros inferiores. Entonces, ustedes ya saben las 4 causas básicas del edema. Entonces le dicen, ¿usted ha tenido la orina espumosa, o sea, como proteinuria? Sí. Ah, ya. ¿Alguna vez sí ha hecho estos análisis de colesterol, triglicéridos? Sí. ¿Ha salido alto? Sí. Entonces, ustedes como que se orientan para el paciente es cardiópata, o sea que la hinchazón puede ser por una falla cardíaca. Entonces le preguntan al paciente, ¿y está edematizado? Sí. ¿Es más en las mañanas o en la noche? ¿Se acompaña de falta de aire? ¿Necesita más de 2 almohadas para dormir? Entonces, se orienta. A medida que nosotros conocemos más, orientamos. Igual que en la apendicitis, ¿no? Si te viene con dolor abdominal y ustedes ya han tenido un caso de apendicitis, le dicen, ¿el dolor dónde empezó? Ah, empezó acá a nivel de epigastro. Y de ahí se fue en medio y de ahí se fue acá, a la fosa ilíaca derecha. Sí, dolor que no aguantan, que está que suda, y ustedes creen de que es un ataque por un cólico renal. Entonces ustedes dicen, el dolor no le empezaba acá en la espalda, y como que se va para abajo, y usted no puede estar en ni un momento quieto, tiene que pararse, caminar, sí, parece que le descansa, tiene náuseas también. Entonces nosotros orientamos el interrogatorio a medida que sepamos más de los, ustedes dicen, le duele el pecho, es opresivo, ¿sí? Tiene más de media hora, ¿sí? Fíbula se va hacia el brazo izquierdo, ¿sí? Ha tenido un poco de sudoraciones. Entonces, retroesternal de 30 minutos de duración, que empeora cuando yo camino, se acompaña de náuseas, vómitos, se radia hacia la mano izquierda, no, salvo que sea médico. Entonces, ese tipo de interrogatorio, cuando yo sepa, si es un paciente con neumonía, por ejemplo, y viene con tos, y yo le pregunto, señor, ¿y esa tos no ha tenido a los primeros fiebre? No, me dice. ¿Y se ha sentido un poco caliente? No, no era lo habitual, y medio que le sudaba el cuerpo, sí. Entonces era sensación de alza térmica. ¿Y no tiene un dolor como punzada? Sí, señorita, recién me acuerdo que sí me duele acá. Entonces es justo donde está el punto de lo de la neumonía. Pero como les digo, para orientar ese interrogatorio es en la medida que avanzamos, que es en la parte 2, ¿no? En la neumonía, el Zika, que es lo del infarto. Entonces, a medida que avancemos, van a ser ustedes, van a orientar mejor, a medida que sepan los síndromes, van a orientar mejor la historia clínica. A ver, acá veo el chat. Sí, las diapositivas a mi delegado, y el delegado ya le pasa a ustedes las diapositivas.
Ok, chicos. Bueno, parece que eso es todo. Hasta luego. Ya corto.